¿Y los chicos ya están conectados? Sí, ya tenemos un número importante, ya van en 37 personas conectadas, así que Ya. estamos súper bien. Bien, bueno, buenas tardes, hago la bienvenida a todos, a todas, bien, buenas tardes, gracias por estar acá. Doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, al tecnólogo médico Aarón Mena, que es el coordinador de la Casa del Donante en Talca, que nos va a dar una conversación que es súper interesante y súper importante sobre la donación de sangre altruista. Rol fundamental que tenemos como profesionales de la salud, que es convocar y llamar a la conciencia de las personas, a la participación de estas en este acto que es súper noble, que es súper loable y que también deja un muy gran beneficio a la salud de las personas, que es contar con sangre, con stock de sangre. Así que, Aarón, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Las puertas de nuestra escuela abiertas a lo que necesites. Te doy el pase para que puedas continuar, para que puedas empezar tu presentación y bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias por la invitación. Encantado. Así que todo tu espacio para que puedas comentarnos sobre lo que hace en Casa de Donante. Ya. Bueno, como no veo a los chicos que están escuchando la video, si hay consultas, me las van haciendo inmediatamente, no tenemos ningún problema, no tengo ningún problema en parar la presentación. De hecho, láminas hay pocas. Voy a conversar y para que no se torne tan monólogo o tan aburrido, me interrumpen y así vamos haciendo esto un poco más ameno. Bueno, vamos a hablar de la donación de sangre altruista. Primero que todo, yo soy Aaron Mena, tecnólogo médico, ya egresado hace un par de años, el año 2007, que egresé de la Universidad de Talca. Acá en Talca solamente había una escuela de tecnología médica y que brindaba la especialidad de bioanálisis clínico. En su tiempo se llamaba Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre. Ahora ya tiene otro nombre, bioanálisis y unidad y medicina transfusional. Entonces, dentro de la medicina transfusional es donde me he desenvuelto ya del año 2008, perdón, a la fecha, participando en la Casa del Donante de Sangre, que antiguamente no era una Casa del Donante de Sangre, y en las diapositivas que vienen más adelante y vamos a ver un poquito de esa historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Chile la donación de sangre, todos alguna vez lloramos y decimos que somos el pariente pobre del hospital, pero entre todos los parientes pobres de hospitales, el banco de sangre era uno de los parientes pobres, pobres, pobres. ¿Por qué? Porque no generaba en sí un producto más que la sangre, ¿ya? Los otros, en laboratorios hay productos que son los exámenes, en rayo, en el caso de ustedes, hay productos que son radiografía y los demás exámenes que se realizan, pero acá en la sangre el beneficio al final estaba medio oculto, entonces sí, está la sangre, se creaban o se procesaban los componentes sanguíneos, pero ahí estaba un poco oculto de qué pasa realmente con este tema. Así que sí, éramos un pariente muy pobre dentro del hospital, ahora no tanto. Bueno, la Casa del Donante de Sangre es una entidad, es una unidad que pertenece a la Dirección de Servicio de Salud, en este caso, y nosotros estamos encargados de la promoción de la donación de sangre, la recolección de unidades de sangre de donantes, la captación y fidelización de estos donantes y la difusión de la donación de sangre. ¿Ya? Eso es lo que hacemos ahí en Casa del Donante. Y tenemos un pequeño apéndice que es la distribución de componentes sanguíneos hacia los hospitales de la red aquí en el Maule. Así que eso es lo que hacemos. Si me das la otra diapositiva, por favor, Andrés. Eso. Vamos a partir con una base de la OMS, que es realmente la donación de sangre o por qué necesitamos tener donantes altruistas. Ya la OMS señala que es necesario tener la base de la donación de sangre en donantes altruistas no remunerados. Y bueno, lo que dice ahí no lo voy a leer. ¿Por qué la donación altruista? O sea, ¿por qué dar sangre o que dé sangre a alguien que no esté ligado al paciente necesariamente o que no tenga otra intención que solamente donar la sangre? Eh, Esto tiene que ver realmente con la seguridad de la sangre.
En el tiempo se vio que realmente la sangre más segura era la proveniente de donantes no remunerados y a repetición. ¿Por qué se habla de lo no remunerado? Porque antiguamente, se les pagaba a los donantes. Aquí en Chile y en todos lados pasaba lo mismo. Entonces, al donar sangre hay una selección previa. ¿Una selección previa para qué? Para que donen las personas que realmente no tienen un riesgo para donar sangre, que no tienen riesgo de transmitir alguna enfermedad sanguínea o alguna enfermedad de transmisión sexual. Y esto hay que entenderlo bien. Nosotros no estamos destinados, hablo de nosotros todos los que trabajamos en selección de donantes de sangre, no estamos nuestra función no es diagnosticar, si una persona tiene o no alguna enfermedad, VIH, hepatitis B, hepatitis C. De hecho, toda persona que tiene riesgo de tener alguna de estas enfermedades es excluido de la donación de sangre. Entonces, por eso, nosotros no vamos a diagnosticar. Para nosotros, toda persona que aparezca quizás con VIH, con hepatitis B, hepatitis C, para nosotros es realmente un hallazgo. Y así lo tomamos, porque estamos seleccionando a las personas que no tienen riesgo para tener este tipo de enfermedades. Entonces, estos son los donantes altruistas, donantes que van a donar y que no tienen ningún interés quizás como el familiar que tiene a una persona en el hospital y por mal entender de que ayudando, que la única forma de ayudar es donar sangre, oculta, omite información que es realmente relevante para las enfermedades que se transmiten a través de la sangre. Es por esto que la OMS declara como el donante altruista y no remunerado el más seguro para donar sangre. Así que por eso en torno a eso gira todo nuestro negocio, tratar de tener donantes de sangre altruista. Si me das la otra diapo, porfa. Esta es una diapositiva donde muestra las donaciones de sangre por cada 1000 habitantes. Al año 2007, un poco antigua la lámina, pero la OMS no ha sacado ninguna nueva. Y esta es la oficial y es la que podría mostrar, si mostrara otra estaría mintiendo. Pero esto se ha actualizado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que quiere demostrar esta lámina al final? Es que lo que están en verde, en teoría están bien, porque tienen más o menos entre 30 donantes por cada 1000 habitantes. Nosotros en Chile estamos todavía entre 10 y 19 donantes por cada 1000 habitantes. Un sistema de salud entre más complejo se va tornando, necesita más sangre. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es cada día más donantes de sangre. A medida que se va complejizando el sistema, vamos a requerir más sangre. A medida que la población va envejeciendo, se va a necesitar más sangre. Entonces, nosotros como somos un país que va en vías de desarrollo, tanto en ciencia y también en la longevidad de nuestra población, sí o sí vamos a llegar a necesitar más cantidad de sangre. En este momento, la sangre que se produce es la que necesita el hospital o la que necesita nuestro sistema hospitalario, mejor dicho. Pero debemos ir avanzando. Si me das la otra lámina. Acá muestra la donación de sangre altruista. Y aquí es donde hay que poner harto ojo. ¿Por qué? Nosotros estamos señalados con rojo, o sea que menos del 25% de los donantes de sangre a ese año eran altruistas. Y eso es malo, porque debemos tener el 100% de donación altruista. Está escrito ahí a manito 32%. Eso era lo que llevamos hace 2 años atrás. Nos tornamos del color rojo al color naranjo. O sea, un poquito menos malo. Pero todavía nos falta bastante trabajo. En este momento yo creo que vamos bordeando el 40%. Pero realmente necesitamos colocarle más empeño en que cada persona que esté en su casa, por ese motivo, sepa o entienda que la donación de sangre no es algo que le compete solamente al familiar que tiene una persona enferma o al familiar que tiene una persona que tiene un cáncer o que tiene alguna patología oncológica que va a requerir sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la necesidad de sangre, por ejemplo, para una persona oncológica es mucha.
Entonces, no, su grupo familiar o su red de apoyo quizás no va a dar abasto para mantener las transfusiones o la terapia transfusional que necesita esta persona. Entonces, la Política Nacional de Sangre lo que declara es que la donación de sangre debe ser vista y ser una responsabilidad de todos, no solamente del paciente, no solamente del familiar o del grupo de apoyo del paciente, no solamente de los funcionarios de salud o de los que trabajan directamente en sangre. Como es un bien público, debe ser tomado por todos. Entonces, lo que debemos hacer es donar sangre. No todos pueden donar sangre y nunca se va a obligar a nadie a donar sangre, pero sí debe verse como una responsabilidad de que si nos volvemos donantes, de sangre, vamos a tener componente sanguíneo en la cantidad suficiente en nuestros hospitales. Así que vamos trabajando para ello. Ha sido complejo, pero vamos avanzando. Si me das la otra diapo o lámina. En Chile, ¿qué es la realidad aquí en Chile? En Chile antiguamente existía un banco de sangre por cada hospital, ya, o un hospital que era de muy baja complejidad, se unía a otro que tenía un poco más de complejidad y tenían un banco de sangre en común. Ahora, y eso crea una disparidad muy grande en muchas cosas. Primero, en la calidad de los componentes sanguíneos. ¿Por qué? Porque un hospital que tiene mayor recurso podía acceder a mejores exámenes con menores tiempos de ventana y por lo tanto tener una sangre más segura. También podía optar a mejores insumos, ya sea la bolsa de tracción, a más personal más calificado para poder hacer la atención de los donantes. Entonces, no era la misma sangre que había aquí en Talca, la que podía haber quizás en Curicó, en Licantén, en Gualañé o en cualquier otra parte de Chile. Por eso es que la política va en poder centralizar al máximo las donaciones de sangre para que se procesen y todos tengamos la misma calidad. En este momento existen 4 centros de sangre. Uno está en Valparaíso, el otro en el Metropolitano, el tercero por orden geográfico, porque no es el orden de creación, Concepción, y el centro de sangre Austral. Y actualmente se está estudiando poder tener un centro de sangre, un 5.º centro de sangre en Antofagasta. Eso está en conversaciones, todavía no es formal, por eso no lo coloqué acá, pero sí se está hablando de ese tema. Y que dentro de los hospitales existan las unidades de medicina transfusional. O sea, que ahí esté realmente el almacenaje, o banco, entre comillas, de sangre, y que sean los centros de sangre los que se preocupen de la obtención de sangre, del procesamiento, de hacer los exámenes, y así todos tendríamos la misma calidad de sangre. Y para eso se está avanzando. También un objetivo ministerial es tener la donación de sangre no contigua a la atención de pacientes, ¿ya? Y por eso también se han creado casas del donante de sangre. Ya nosotros somos, aquí en Talca, mejor dicho, la única casa del donante de sangre que no está inserta en un centro de sangre como los que están arriba en la lámina, que pertenecemos a otro servicio de salud distinto al centro de sangre. Y también tenemos la particularidad que no estamos en el hospital. Entonces, en este momento de pandemia, para traer un poco a la actualidad, eso es un gran plus, nos sirvió mucho y nos ha servido mucho y nos va a seguir sirviendo el no estar inmerso en medio del hospital. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo, en este momento tiene miedo de acercarse al hospital o a algún consultorio por el temor de contagiarse del COVID-19. Entonces a nosotros nos ha servido mucho el estar fuera del hospital. En un principio la gente decía, pero ¿por qué si uno va al hospital y aprovecha de donar sangre? Y claro, no, la visión es tener la donación de sangre inserta en medio de la comunidad. Por eso es que nosotros hemos propuesto siempre no cambiarnos cerca del hospital, si bien estar cercano a pasos o a cuadras, como estamos en este caso, pero en ningún momento estar en el hospital, para que así podamos seguir teniendo estar inmerso en la comunidad más que en el mismo hospital. Y lo otro que se potencia mucho son las colectas móviles, que es el último punto,
y es donde nosotros salimos, un equipo se traslada a realizar las colectas móviles. En Santiago tienen un móvil, un bus que está acondicionado para hacer la donación de sangre. Y aquí no, aquí tenemos un móvil que es una van acondicionada para eso, donde guardamos todos los equipos y insumos necesarios para realizar la colecta de sangre y nos trasladamos, ustedes a lo mejor lo han visto en la universidad, en todas las universidades, en institutos, vamos y estamos un día o dos y se recolecta sangre en ese lugar. Y eso es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque necesitamos que la donación de sangre esté cercana a la comunidad, que la gente se interese y vea dónde se puede donar sangre y que no sea una excusa que nunca me han dicho de la donación de sangre. Por eso es que las colectas móviles, la idea es ir a todo lugar donde sea seguro realmente realizarla. Existen normativas para aquello. Nosotros no vamos a cualquier lugar, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero tratamos de ir al máximo lugar donde se pueda y donde haya cantidad de donantes para poder hacerlo. Si me das la otra lámina, Andrés, ahí está. Ya, un poco para mostrar cómo es la distribución o cómo sería, porque esta lámina también es un poco antigua. Lo que se quiere tener entonces es que la sangre se procese en centros de sangre, ¿ya? Entonces aquí faltaría de la región de Antofagasta. ¿Por qué? Porque se han visto algunos limitantes con respecto a los traslados. Nuestro país es tan angosto, perdón, y tan largo que el traslado es un tema realmente para poder hacer cualquier cosa. Todo lo que se deba trasladar, la logística y el gasto en dinero para el transporte es bastante. Entonces, por ejemplo, Valparaíso suministra a la región de Arica y Parinacota, a la región de Tarapacá. Entonces, todo esto se tiene que realizar en avión. No hay forma de hacerlo rápidamente. Y tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque las plaquetas, que es un componente sanguíneo de los que se saca de una donación de sangre, perdón, vive 5 días fuera del cuerpo humano. Entonces, podría quizás ser más barato por tierra, pero realmente necesitamos rapidez para poder tener ese componente listo allá en Arica y en Iquique. Y así también en las regiones australes. De momento, sí, vamos a hablar de nuestra red, que es la red de Concepción, e involucra a la región del Maule, la región del Biobío y la región de Araucanía Norte y próximamente quizás Temuco u otras, ahí eso se va a definir más adelante, ¿ya? Pero lo que actualmente es, desde Curicó hasta la Araucanía Norte, pertenece al Centro de Sangre Concepción. ¿Para qué esto? La idea es que, por ejemplo, saliendo un poco de la donación altruista y pensando aún solamente en la donación de reposición, la idea es que uno pueda donar sangre en cualquier parte de Chile por cualquier paciente en Chile, ¿ya? Entonces, y esto tiene sentido práctico, porque si tengo un familiar que está en Iquique, ir a donar sangre a Iquique no va a poder ser rápidamente. Entonces, de momento lo que hacemos, si alguien tiene un familiar hospitalizado en Iquique, dona sangre aquí en Talca, y esta sangre no va a viajar, no va a viajar a Iquique, pero sí lo que pasa es que en Iquique también hay gente trabajando en donación altruista, ¿ya? Entonces se hace válida la donación de este donante que donó aquí en Talca por este paciente, y allá un donante altruista se le asigna a un paciente, por decirlo de una forma, porque en realidad todo va sumando a tener stock en todos los hospitales. Pero sí una de las flexibilidades es esa, de que no exista lugar donde no exista lugar donde falte sangre. En todos los lugares debe haber sangre y el que tiene más población o el que tiene más donantes debe apoyar o tendría que apoyar a la ciudad o hospital que quizás tenga menos. La idea es que todos estos centros se comuniquen entre sí y siempre todos tengamos la misma cantidad o la cantidad suficiente para todos. Pero de momento estamos trabajando por redes y entonces Centro de Sangre de Concepción lo que hace es, de la forma más equitativa posible, mantener stock en los hospitales en estas zonas que yo le estaba nombrando. Metropolitano también por su parte, en toda la región metropolitana, el Austral y Valparaíso. Así que eso es lo que se quería. ¿Ya? Si me das la otra lámina, por favor.
Bueno, y ahora vamos a ir al tema de la donación de sangre propiamente tal. La donación de sangre, ¿qué es lo que queremos? Es que las personas reserven horas para donar sangre y sea una donación de sangre programada. En contexto de pandemia, esto es fundamental. Y en contexto de no pandemia también era no fundamental, pero sí era había una circular que nos orientaba y nos aconsejaba a hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos un poco distintos a la lista de espera. La mayoría de las personas piensa que generando espacio para atención vamos a tener gente que va a venir a donar sangre. Pero esto no es como una urgencia dental, esto no es como cualquier lista de espera donde hay realmente lista de espera. Aquí la gente no está haciendo cola en la casa del donante para ir a donar sangre. Y nuestro producto es un poco difícil de vender. Mi jefe siempre me decía, el director de la casa del donante, nuestro producto es muy difícil de vender porque tenemos que vender primero que vamos a pinchar a una persona, vamos a vender que le va a doler quizás un poco, vamos a vender que le vamos a hacer preguntas íntimas y luego si le queda algún moretón se tiene que hacer responsable él por lo que le pase. Entonces, claro, tenemos una mala publicidad para la donación de sangre, nuestro producto no es muy bueno, pero sí lo bueno es que las personas que han ido entendiendo el concepto de la donación de sangre saben que aunque exista todo esto, cuando se dona sangre realmente hay una persona que lo va a agradecer, hay una persona que continúa su terapia y no ser exagerado, pero hay personas que si no reciben el tratamiento sanguíneo o de terapia transfusional, su calidad de vida va a estar disminuida. Entonces, realmente la donación de sangre es importante. ¿Y por qué reservarla ahora y que sea programada? Por lo mismo entonces, porque nosotros, y les voy a contar algo, estábamos ahí en casa del donante, pero la gente no llega porque quiere donar. Entonces lo que tenemos que hacer es generar una demanda. Y eso es lo que hacemos a través de las redes sociales. Generar la demanda o generar la oferta para que las personas vengan a donar sangre. Nosotros en casa del donante o cuando vamos a hacer las colectas estamos dispuestos a atender. Entonces lo que tenemos que hacer es que los que van a atender o los que están atendiendo ese día podamos trabajar y podamos atender al máximo posible. Y entonces eso es lo que hemos generado con distintos medios de difusión. Antiguamente hacíamos afiches, hacíamos campañas puerta a puerta incluso, o pegábamos afiches en lugares, en la universidad, antiguamente hacíamos nuestra campaña pegando afiches. Pero eso ya no, es como un poco parte del pasado. Ahora lo que estamos haciendo bastante es por redes sociales de difundir nuestra información a través de las redes. Entonces, una de las cosas que para mí es importante y para todos los que trabajamos en Casa del Donante es que nos sigan a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque así podemos empezar a informar. Si ustedes nos siguen, van a poder ver realmente qué es lo que estamos haciendo, cuándo se necesita sangre, y siempre se necesita sangre. ¿Por qué hablo de cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué un cuándo? Porque la sangre no es eterna, tiene una fecha de caducidad. La sangre fuera del cuerpo humano vive, si la descomponemos, los glóbulos rojos viven 42 días fuera del cuerpo humano. El plasma tiene una vida más extensa de un año y las plaquetas, como había dicho delante, viven 5 días. Entonces el cuándo y cuánto es muy importante. ¿Cuándo? Siempre necesitamos donación de sangre, pero la cantidad es lo que debemos ir manejando. ¿Por qué? Porque debemos suplir las necesidades de la red hospitalaria. ¿Para cuidar qué? Para cuidar que no se vaya a vencer y tener un sobrestock y esto genere que tengamos sangre insuficiente, pero quizás más que suficiente y se nos puede vencer. Y eso sería una mala gestión. Por eso es que nosotros generamos agenda para, ¿en qué nos fijamos para generar la agenda? En la cantidad que necesita el hospital para tener su stock óptimo.
Entonces eso es muy importante. Y la donación de sangre, perdón, la donación de sangre siempre debe ser altruista, ¿ya? Entonces la persona debe saber cuándo puede ir y programarla. ¿Programada para qué? Por ejemplo, si alguien tuvo un cambio de pareja sexual o inició actividad sexual con una nueva pareja, debe esperar 6 meses. Entonces nosotros invitamos y difundimos información. ¿Para qué? Para que las personas sepan cuándo pueden ir a donar sangre, cuándo es seguro para la persona que va a recibir la sangre el que él haga una donación. Y aquí, por eso es que es importante la difusión en cuanto a la donación y a los requisitos. En nuestras redes sociales tenemos 2 redes sociales que son las más activas, tenemos 3, Twitter también, pero en este momento nos hemos dado cuenta que la que más nos genera movimiento es Instagram y Facebook. Así que nos pueden buscar. En Instagram nos llamamos dona.sangre.talca. Ese es Instagram y tiene bastante movimiento. Los chiquillos de edad entre 17, 18 hasta como los 30 años son los que más manejan esta red social y son los que más donan sangre en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque nosotros nos hemos enfocado quizás en promocionar la donación de sangre en este grupo etario. También donde vamos, mayoritariamente es a las universidades. Entonces también ese ha sido nuestro blanco, es donde hemos apuntado y quizás por eso también tenemos mayor donación de sangre altruista allá. Y también tenemos el Facebook que se llama Casa del Donante de Sangre Maule y en la cual también tiene bastante movimiento. Y la idea es hacer que la reserva de hora sea lo más rápida posible. O sea, que no quede por un llamado y que no me contestaron el teléfono, pucha, no pude agendar. Entonces, en estos momentos de pandemia, nuestras redes sociales se mueven mucho. Tenemos a una persona destinada todo el día, horario laboral, obviamente, a revisar las redes sociales, pero esta persona generalmente, como está en su casa en este momento, como estamos con teletrabajo y estamos en confinamiento, muchas veces agenda a cualquier hora. Pero en un futuro la idea es que sea en horario laboral, pero realmente tener algún tipo de aplicación en la cual podamos reservar hora y cada persona vaya reservando la hora que quiso o se decidió ir a donar, que pueda agendarlo. De momento, las redes sociales nos sirven bastante, así que les invito a que nos sigan en estas 2 redes si pueden, porque así la información se difunde aún más. Si ustedes no pueden donar, no pueden o no quieren por algún motivo, no importa que nunca nosotros cuestionamos a nadie, pero sí lo que nos importa es que la gente tenga la información de por qué es necesario la donación de sangre. Como les decía en un principio, nos estamos volviendo un país o un sistema de salud más complejo y eso va a necesitar más sangre. Vamos envejeciendo y eso va a necesitar más sangre. Muchas personas piensan que los que más gastan sangre son los accidentes. Y ahí les quiero sacar ese mito de la cabeza. Eso no es así. No es así porque los que más gastan o ocupan sangre son los pacientes oncológicos, ¿ya? Los pacientes oncológicos, derivado, los pacientes leucémicos o los pacientes que tienen problemas en su médula ósea, tienen problemas en la producción de las líneas celulares, glóbulos rojos o blancos o plaquetas, entonces no está regulado y generalmente necesitan mayor transfusiones de sangre. Y también los pacientes oncológicos derivados también de las quimioterapias, hay una baja y ahí es donde necesitamos más sangre. Y en estos momentos, lo que más hemos necesitado suplir es aquello. Eso no para y eso no ha parado. Por eso es que hemos estado con mucha difusión en redes sociales, porque estos pacientes necesitan seguir en tratamiento, necesitan seguir con sus terapias, necesitan seguir con sus controles y por más que estemos en medio de esta pandemia, ellos necesitan seguir con sus transfusiones.
ellos son los que más utilizan sangre, y también los pacientes ya de mayor edad con algunas enfermedades crónicas, ¿ya? Esos son los que más gastan. Después vienen las embarazadas, después vienen cirugías que se complican, trasplantes, pero eso no es todos los días. Trasplantes no es de todos los días, partos que se complican tampoco es de todos los días, accidentes grandes tampoco hay todos los días. Lo que gasta más es el día a día. Por eso es que no podemos parar, y por eso es que muchas personas decían, ¿por qué no hacemos una campaña tipo Teletón y hacemos que todos donen sangre un día? No se puede. Por lo que les decía, las plaquetas viven 5 días, así que eso nos obliga a tener que estar laborando o recolectando sangre de forma periódica. Incluso si hay días feriados entre medio, podemos aguantar un día sin trabajar si hay un día feriado. Por ejemplo, sábado, domingo, el lunes en teoría podríamos no colectar sangre. Pero si ya se suman 4 días sin atención de donantes, las plaquetas que se recolectaron el último día ya no estarían vigentes para la vuelta. Entonces, esto es algo de siempre. Mientras no se invente sangre artificial, esto va a tener que ser de forma periódica, ¿ya? Muchas personas preguntan por qué no se hace sangre artificial. Realmente es muy... No está todavía la tecnología para eso. En los cultivos celulares no es algo que se pueda hacer fácilmente y de un costo muy fácil, y los laboratorios que realmente se necesitarían para aquello no es una realidad en el momento de hoy. No puedo decir que nunca se pueda hacer, pero visto la realidad actual, eso no está por suceder prontamente. Así que necesitamos de los donantes de sangre, que son ustedes mismos, que somos nosotros, para poder suplir la necesidad de los hospitales. Les invito, como les decía, si tienen consultas, que me las realicen, para que, no sé si para dónde dirigir más la video. Yo me enfoqué principalmente en la donación altruista porque es lo que necesitamos en este momento. Así que es importante que todo personal de salud, ustedes que van a ser futuros funcionarios de salud, den una buena información o derivar siempre a alguien que pueda dar la información. Y eso es muy importante porque la población o los usuarios, a toda persona que esté dentro de un hospital, de un CEFAM, le van a creer lo que dice. Entonces, si yo no sé un tema, es mejor derivar a alguien que realmente dé la información real, para que así se vaya multiplicando la información correcta y sacar los mitos de la población. Súper bien, Narón. Yo creo que quedó súper claro. Fue una muy interesante conversación, una muy interesante invitación. De las consultas que están haciendo, me preguntan cuál es la sangre más rara o la más escasa. Ya. Bueno, entre los grupos sanguíneos, o sea, hay muchos grupos sanguíneos. Los que comúnmente conocemos, o lo que la mayoría de las personas conocen, son los dos grupos principales, que son el ABO, que antiguamente había otra nomenclatura, a lo mejor alguno tiene la nomenclatura antigua, donde hablaban de grupo 4 positivo, 2 positivo. Es una nomenclatura antigua. El grupo se llama ABO y tiene relación con las proteínas que estén en la membrana del glóbulo rojo. Y también existe el otro grupo importante en medicina transfusional, que es el factor RH, que puede ser positivo o puede ser negativo, de acuerdo también a si está expresado en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, el más extraño de momento, el más extraño para estos dos grupos es el AB negativo, ¿ya? En frecuencia poblacional es el más escaso, pero no tiene que ver con la compatibilidad ni nada de eso. Es el más extraño
pero si bien es el más extraño, no está tan perjudicado para el asunto de transfusional, porque él puede recibir transfusiones de todos los otros negativos, que son más, que en la población hay más, que el B negativo, el A negativo y el O negativo. Y en sí, el que está más perjudicado, entre comillas, es el O negativo, que él no puede recibir sangre de ningún otro grupo que no sea O negativo. Y el más común aquí en nuestra población es el ORH positivo. De hecho, casi, hasta los estudios que están hasta el momento, casi el 85%, 80% de la población es RH positivo y el resto sería negativo. Súper. Me preguntan, ¿cuáles son los requisitos para donar sangre? Mira, esa pregunta es súper buena, pero siempre derivo a lo siguiente. Cada persona debe, ojalá, preguntar cuáles son los requisitos. Estos requisitos están en todos lados, varían de país en país. Ya nuestros requisitos están puestos en el Ministerio de Salud, también en nuestra página web www.ssmaule.cl o también por las redes sociales, que es más fácil y todos utilizamos ahora. Ustedes mandan un mensaje interno, un direct o por Messenger de Facebook y nosotros le podemos juntar los requisitos. ¿Por qué hacemos este ejercicio y que la gente pregunte? ¿Para qué? Para que la gente salga de la duda concreta, porque hay muchas personas que dicen, pero tienen algo realmente concreto porque creen que no pueden donar. Entonces, siempre decimos eso cuando hacemos la promoción. Ahora, lo más básico es ser mayor de 18 años, ser menor de 60 años si nunca ha donado y menor de 65 si ha sido un donante recurrente en la vida, portar una cédula de identidad o una identificación que incluya fotografía y el número de RUT, en este caso para nosotros los chilenos, haber comido al menos las últimas 5 horas, debe haber comido, no puede ser en ayunas, y debe haber dormido la noche previa. Eso es lo básico, ¿ya? Pero ahora, si hay preguntas muy puntuales, siempre decimos que las pregunten. Sacando, por ejemplo, lo más básico, lo que siempre se repite, si una persona tuvo hepatitis, si puede donar o no puede donar, aprovechemos de decirlo al tiro. Una persona que tuvo hepatitis puede donar sangre siempre y cuando fue hepatitis del tipo A, del tipo alimentario, que comió alimentos mal manipulados. Esa persona sí puede donar sangre, y no importando la edad a la cual tuvo la hepatitis, ¿ya? Si pasaron 2 años desde que tuvo esa hepatitis A, puede donar sangre, ¿ya? Las personas que tuvieron hepatitis B o tienen hepatitis B o hepatitis C, que es una hepatitis de transmisión sexual o sanguínea, ellos no pueden ser donantes de sangre nunca. Entonces, la mayoría de la población tuvieron o hemos tenido hepatitis del tipo A. Pero la invitación es que nos pregunten o lo vean por páginas web, ahí está la información. Lo básico para donar sangre en el día es lo que nombré en un principio. Súper. Mira, me han hecho varias preguntas. Voy a tratar de juntarlas porque son las tres desde la misma condición de si pueden donar o no. Ya pues. La primera me refieren a si cualquier persona puede donar sin necesidad de saber si tiene o no alguna enfermedad. O sea, si finalmente lo que entiendo yo de esta pregunta es si es que este examen, o sea, esta donación, los protocolos previos permiten o no caracterizar alguna enfermedad, como para Ya, restringirla, si tú no puedes donar por esto. ya. Bueno, Te hago la otra también al sí, tiro o júntala. vamos por partes? Ya, la otra pregunta es si tiende a tener bajos niveles de hierro, puede donar. Y la Ya, otra es si con epilepsia puede donar. ya. Bueno, Ah, entonces me aquí, acaban de disculpa, me acaban de escribir la última es ¿por qué siempre para donar sangre es importante pesar al menos 50 kilos? ya. Porque refieren de que pueden pesar menos, pero para su estatura están bien, o al menos saludable. Ya, vamos entonces con hay 3 tipos de preguntas aquí, los estudios y la epilepsia. Ya, antes de donar sangre se hace un cuestionario previo. ¿Por qué? Porque necesitamos, como decía cuando estaba conversando, necesitamos excluir a toda persona que tenga riesgo de alguna enfermedad de transmisión sanguínea o sexual. Por eso es que no todos pueden donar sangre, porque sí se van a hacer unos exámenes, pero estos exámenes tienen un periodo de ventana, un periodo en el cual si hacemos, por más que hagamos el examen, si no está la cantidad de virus necesaria para detectar, que el examen lo detecte,
puede decir que realmente no hay nada, que el examen diga esta persona no tiene hepatitis C, cuando en realidad sí la tiene, lo que pasa es que el virus todavía no se desarrolla. Entonces, por eso es que se excluye a toda esta población que tuvo un riesgo muy cercano. ¿Ya? Hay un filtro de preguntas que van enfocado a enfermedades que son que impiden la donación de sangre porque podemos causar un daño en el donante. Por ejemplo, afecciones cardíacas, por ejemplo, algunas condiciones operaciones, se me fue la palabra, pero que incluyen al sistema nervioso central. Y aquí también tenemos la epilepsia. Una persona con epilepsia sí puede donar sangre siempre y cuando ya haya sido de alta. O sea, que el médico, el neurólogo, le haya dicho ya, usted ya está dado de alta, entre comillas, y que haya estado más de 3 años sin tener medicamentos, sin tomar medicamentos para la epilepsia y sin haber tenido una crisis convulsiva. Entonces, una persona con epilepsia podría donar siempre y cuando ya esté en esta otra condición. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay médicos que dicen que la epilepsia nunca se cura, otros dicen que sí, pero en realidad lo que dice nuestra norma para aceptar un donante con epilepsia es que hayan pasado más de 3 años sin tomar medicamento y sin tener la crisis y que el médico le diga que ya está bien. Y bueno, se hacen solo 6 estudios, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, HTLV, pero hay un cuestionario donde abarcan muchas preguntas de, como decía en un principio, de enfermedades que pueden ser perjudiciales para la persona como donante. Por eso es que se hace, no todos pueden donar, pero están muy acotados. ¿Y por qué se hace esto y por qué se hace individual? Porque la idea de nosotros como seleccionadores de donantes de sangre es tratar de ver por qué una persona sí podría donar y tratar de ver al máximo los que no pueden. Por eso es que la invitación es que todos intenten y en conversaciones, ya sea por este medio, por redes sociales me refiero, o si no se logró ver por ese medio, en la entrevista personal, ahí se puede ver si la persona puede o no donar sangre. Con respecto a lo de hierro, las personas deben donar sangre. Si son mujeres, pueden donar sangre cada 4 meses y si son hombres, pueden donar cada 3 meses. ¿Por qué? Cuidando los niveles de fierro en el cuerpo. Antes de donar sangre, toda persona se le hace un examen de hemoglobina o hematocrito si no se dispone de medir la hemoglobina instantáneamente, en el momento. Saber cuál es la condición del momento para donar sangre. Si está sobre ciertos niveles, la persona puede donar y si está bajo cierto nivel que está especificado, la persona no puede donar. ¿Para qué? Porque la persona que va a donar sangre debe tener, como les digo yo muy coloquialmente, el que viene a donar sangre tiene que tener para donar sangre. No vamos a estar sacándole sangre a alguien que tiene poca para dársela a alguien que también tiene poca. La idea es que aquí el que tiene cantidad pueda darle a la otra persona. Por eso es que se definen diferencias entre hombre y mujer por los niveles de fierro que almacena en el cuerpo. Eso con respecto a la hemoglobina. ¿Y por qué pesar, si pesa menos de 50 kilos y está bien en su índice de quizás de IMC? Esto tiene que ver con la volemia, la cantidad de sangre, el volumen de sangre que tiene una persona. No podemos sacar más del 10% del volumen que tiene una persona, ¿ya? En teoría, una persona tiene su peso, se estimaría un 7% en sangre. Una persona que pesa 50 kilos, 7 por, para la matemática ya me fui, ya no estoy muy bueno, pero 7 por 5 serían 35, 3,5, tendría 3 litros y medio de sangre. Nosotros no podemos superar entre el 10 y el 12% del volumen extraído, ¿ya? Por eso es que una persona que pesa menos de 50 kilos no podría donar sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cantidad que se saca es estándar. Nosotros podemos sacar 450 cc de sangre. Eso es lo que se saca. El circuito viene sellado y no se puede adulterar. El circuito viene con los aditivos correspondientes o suficientes para esa cantidad de sangre y no puede ser menos porque si no, el producto final no sería un glóbulo rojo con las condiciones estándar que se necesitan y también los otros derivados. Por eso es que
la persona debe pesar más de 50 kilos. Yo entiendo que hay muchos chiquillos, chicas jóvenes que bordean ese peso cuando están en la universidad, pero tiene que ver netamente con que si le sacamos sangre, uno, no puede ser menos, y lo otro es que podría tener reacciones adversas, una baja de presión, un desmayo u otras complicaciones. Entonces, es una norma ministerial basado en base científica y en todo el mundo y es una regla general para todo el mundo. Todo lo que tiene que ver con donación de sangre está estandarizado de forma mundial y el volumen extraído aquí es el mismo extraído en todos lados. Perfecto, Aarón. Muchas gracias. A ver, me pregunta, por tema de tiempo, voy a dejar la última pregunta con la que te voy a dar, Aarón. Pregunta, para quienes nos vacunamos por la hepatitis B, ¿necesitamos algún tiempo de pausa antes de donar sangre? Ya, mira, todo el tema de las vacunas es principalmente hay que saber por qué se colocaron las vacunas, ¿ya? Y para abarcar un poco más de la hepatitis B. Lo que se necesita saber primero es por qué se colocó la vacuna, ¿ya? Si la vacuna fue porque tuvo un accidente, por ejemplo, el de la rabia, que lo mordió un animal, o del tétano, si fue porque se clavó realmente o se cortó con algún metal o algo así, o de la hepatitis B, si tuvo un contacto con algún pinchazo, con sangre, con algún fluido de una persona infectada o no infectada. Eso dice mucho del tiempo de espera, ¿ya? Entonces, para la hepatitis B, si se la colocaron, si es preventivo, no habría un tiempo de espera mayor a 24 horas. En algunos lados dan una semana. Por ejemplo, para cuando vacunan de la influenza, incluso no hay que esperar nada, ¿ya? ¿Por qué? Por eso, porque son preventivos. El cambio es cuando es por un accidente que yo tuve. ¿Ya? Entonces eso dice mucho. Ahora, sí hay otras vacunas que por el hecho de qué antígeno es el que me están inoculando, son tiempos de espera más largos, ¿ya? Pero en este caso, para la hepatitis B es preventivo, así que no hay mayor distanciamiento para donar sangre, ¿ya? Sí, yo también lo asumo que es por el hecho de que son requisitos para las prácticas clínicas la vacunación de la hepatitis B. Entonces, Claro, la... sí, la mayoría, todos los estudiantes de salud se tienen que vacunar antes de ir a las prácticas clínicas, ¿ya? Así que el periodo eh, no es más de 24 a lo más y para algunas son 7 días cuando son preventivas, ¿ya? Súper. Mira, la última pregunta dice, si hoy ya se cuenta con un sustituto sanguíneo, ¿por qué se sigue haciendo llamado a la donación de sangre, considerando que los requisitos para donar son varios y que por los demás es tan difícil encontrar donadores voluntarios? ¿Qué le falta a este sustituto o por qué es mejor usar sangre real? Ya, es que no hay un sustituto sanguíneo como tal, ya, porque la función que cumple el glóbulo rojo es llevar el oxígeno a las células del cuerpo, a todos lados. Lo que sí existen son precursores de células sanguíneas, ¿ya? O también y eso hace que la persona regenere más rápido, entre comillas, la producción de los glóbulos rojos. Pero, uno, es caro, no sirve para todas las personas y no está disponible para todos. De hecho, aquí en Talca y en otros lugares también se utiliza principalmente la gente que se idealiza precursores eh, para que sí podamos ayudar a la recuperación y no tener que exponerlo a tanta transfusión sanguínea. Pero no es algo que esté disponible para todos. Es caro, hay muchas cosas que en salud también el costo-beneficio es importante y la rapidez con la cual actúa. Entonces, en un momento, una persona necesita de sangre rápido, de glóbulo rojo. Algunas personas no necesitan glóbulo rojo, necesitan plasma. Entonces, es por eso. Costo-beneficio y realmente un sustituto de la sangre propiamente tal como tal no existe, porque la sangre no solamente lleva glóbulo rojo, lleva muchas otras cosas. Entonces no hay un sustituto real, son partes, porciones. Súper, me escribió, muchas gracias.
Bien, Aarón, yo creo que, o sea, hay un montón de dudas, hay un montón de preguntas, pero yo creo que es importante de que éstas la vayan canalizando a partir de las redes sociales. Yo creo que también un tema súper interesante es la donación de plasma para los pacientes que tienen o tuvieron COVID, con respecto al tema de la inmunidad. Entonces, hay hartas, yo creo que hay hartos temas que son súper interesantes que se puedan conversar, y que lamentablemente por tiempo estamos un poquito complicados. Claro, Pero extendemos entonces la invitación a que puedan participar en las redes sociales, que hagan sus consultas y sin duda, sin lugar a duda de que si eres una de las personas que cuenta con las condiciones para donar sangre, puedan asistir a la casa del donante, puedan hacer la donación y además te dan una colación, te dan un juguito, o sea, se pasa bien, te atienden súper bien, son muy receptivos los colegas, son muy receptivos el personal de la salud, es muy afectuoso, entonces es un muy buen proceso. Así que, bueno, Aarón, en nombre de la escuela, muchas gracias de verdad por este espacio, por esta conversación, por enseñarnos sobre la relevancia que tiene este tipo de rol y lo que podemos nosotros contribuir como futuros funcionarios de la salud. Así que gracias, Aarón. no, muchas gracias a ustedes y les vuelvo a hacer la invitación, síganos por las redes sociales. Si quieren hacer consulta o si quieren realmente saber si pueden o no donar sangre, hasta cierto nivel se puede conversar por las redes sociales, así que nos pueden consultar y si tienen cualquier otra duda también las tratamos de responder todas. Tenemos muy buen índice de respuesta en redes sociales porque no importa que la gente no se quede con dudas, sino que vaya a donar si no puede, sepa realmente por qué no puede donar sangre y así transmite una buena información hacia las demás personas. Yo creo que eso es lo más importante, la información. Mientras hay una buena información, se toman muy buenas decisiones. Claro. Bien, pues entonces voy a dar por término la grabación, Aarón, para, Muchas para gracias. finalizar